quede claro que no le vamos a aguantar mesa de trabajo. Nosotros tenemos que recibir una respuesta concreta. ¿Se va a resolver el problema de un reajuste salarial para todos o no? Y se van a resolver los problemas puntuales que tienen los compañeros del transporte, los compañeros de los aserraderos, los compañeros del bosque, de la alimentación de ellos y todo eso. ¿Se va a resolver? Si hay voluntad de hacerlo, ahí estamos sentados. Si no, seguiremos peleando. Esta es la tumba de nuestro compañero Rodrigo Sistel, trabajador forestal, asesinado por carabineros la noche del 3 de mayo del año 2007 en el marco del conflicto de Arauco. Rodrigo murió para vivir, ese es nuestro mensaje. Él vive para siempre en los corazones de los trabajadores forestales y es quien guía las luchas de todo el movimiento sindical chileno. La Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile, CTF, nace el 4 de septiembre de 1988, cuando nuestro país vivía un agitado ambiente político y social, pues la dictadura estaba ya agonizando y el pueblo en las calles exigía el retorno de la democracia. Aquella fría mañana de septiembre fue testigo de la culminación de un largo proceso de unidad de los trabajadores forestales y madereros, en que un grupo de dirigentes sindicales concretaban el sueño unitario de constituir una organización de carácter nacional. El surgimiento de la CTF se basó principalmente en el respaldo de numerosos sindicatos de empresas contratistas de la provincia de Biobío y también de Valdivia, y las federaciones Liberación de Concepción, FODEMA de Talca, FECOM de Constitución y FEMADE de Biobío Arauco. Luego de varios años de importante labor sindical, la CTF se expandió a casi todas las zonas forestales del país, logrando posicionarse como el principal referente de los trabajadores en el sector forestal, con un trabajo concienzudo de sus dirigentes y el apoyo siempre importante de sus sindicatos afiliados. Fue fundamental la presencia de la CTF para instalar un poco más de justicia en el sector forestal, en particular en el tema de los campamentos. Los campamentos hasta los años 80 eran verdaderos yetos, eran las condiciones más infrahumanas que puede vivir un trabajador. Aparte que no había calificación de trabajadores, ahí todo el mundo llegaba al bosque, incluso los delincuentes, y por lo tanto se vivía en condiciones absolutamente desmejoradas, en ruco, hechos de lampazo, no había ningún tipo de higiene, no había agua potable, no había nada. Luego empieza la lucha sindical y empezamos a tomarlo en todos los sectores. Por ejemplo, podemos decir que también una de las grandes ganancias que tuvimos en la década primera, la del 90, fue haber destruido casi todos los convenios colectivos que tenían las empresas. Porque un instructivo que llegó de la empresa Arauco a todos los contratistas del país era que había que instalar convenios colectivos de largo aliento para impedir que surgiera lucha sindical, como ellos presentían que iba a haber una gran lucha sindical en los 90. Claro. En el año 1999, la CTF logra concretar una alianza estratégica con el Sindicato Industrial de la Madera de Canadá, IWA Canadá, que será muy importante para su desarrollo futuro, ya que gracias al proyecto de solidaridad internacional implementó un centro de educación para dirigentes y además recibir importante apoyo para su gestión sindical. Este proyecto nos ha permitido capacitar alrededor de 1000 dirigentes sindicales
en diversas materias, como por ejemplo negociación colectiva, salud y seguridad, activistas y organizadores sindicales, preparación de dirigentes, comunicaciones, curso de mujeres, etc. Este proceso de fortalecimiento de la CTF, basado en la capacitación de sus dirigentes, empezó a dar frutos cuando los activistas y los propios dirigentes de base empezaron a asumir roles de liderazgo en sus respectivas zonas, creando nuevos sindicatos y promoviendo la unidad sindical, necesaria para las movilizaciones que vendrán después. Es así como al inicio del año 2007 comienza a gestarse un movimiento que traería grandes beneficios para los trabajadores y marcaría un antes y un después para el movimiento sindical chileno. Se trata del paro forestal de Arauco, una gesta heroica de los trabajadores subcontratados de la empresa Arauco, encabezada por la CTF, que lograría, tras varios años de negociaciones, establecer un acuerdo que contemplaba mejoras salariales para miles de trabajadores. En este proceso pierde la vida el joven obrero forestal Rodrigo Cisterna Fernández, tras una violenta represión de las fuerzas especiales de Carabineros. No menos de 7 policías dispararon armas automáticas y pistolas a las ruedas primero y luego al cuerpo de Cisterna Fernández. Cerca de un centenar de balas se escuchan mientras los hechos... Este violento episodio ocurrió el día 3 de mayo, cuando 5.000 trabajadores movilizados protestaban frente a la empresa, interrumpiendo el tránsito vehicular. Esta trágica fecha pasaría posteriormente a ser declarada por el Parlamento como el Día Nacional del Trabajador Forestal. Luego vendría una nueva experiencia de lucha de los trabajadores forestales, que también obtendría frutos importantes. Esto ocurrió en octubre de 2009, cuando la CTF presenta un petitorio a la empresa Arauco en Santiago, y al no obtener respuesta, junto a las federaciones aliadas, procede a tomarse los 5 complejos industriales de esta poderosa empresa, obligándolos a paralizar sus funciones. Luego de 4 días paralizados, se logra el reconocimiento de la empresa a la CTF como interlocutora válida en representación de sus trabajadores, y el establecimiento de una mesa de conversación donde también se logran importantes avances. En julio de 2009 se produce otro hito importante para nuestra confederación, cuando en la zona de Valdivia, en el sur de Chile, se producen 2 huelgas simultáneas, en la que los trabajadores, tras varios días de esperar una respuesta positiva de sus empresas, deciden protestar frente a la planta de celulosa Arauco en Mariquina, volviendo a producirse enfrentamientos con Carabineros, pero esta vez los trabajadores se defendieron heroicamente con sus motosierras, derribando cientos de eucaliptus y bloqueando la carretera, obligando de esta manera al repliegue de las fuerzas policiales. Finalmente los trabajadores ganarían ese conflicto sin tener que lamentar ninguna víctima fatal. De esta forma, la CTF se convierte en una organización poderosa por su capacidad de negociación y movilización, y continúa ocupando los espacios que le corresponden tanto en su relación con los empresarios del sector como ante las autoridades y demás actores del sector forestal. Hoy sus máximos dirigentes ocupan cargos importantes en la Central Unitaria de Trabajadores, también en los organismos de certificación forestal, tanto FSC como CERTFOR. Tenemos un trabajo permanente con la CORMA, Organización de los Empresarios Forestales, en materia de seguridad laboral, certificación de competencias laborales y capacitación.
También participamos en el Diálogo Forestal Nacional y en la Comisión Regional de Seguridad Laboral. Por estos días se inicia el debate sobre las reformas laborales, las cuales han sido incorporadas al programa de gobierno de la presidenta Bachelet, gracias al poder movilizador de la CUT y sus organizaciones afiliadas, entre las cuales destacamos el hecho que se pueda dotar a los sindicatos de una verdadera negociación colectiva, con derecho a huelga, sin grupos negociadores paralelos y donde el sindicato sea el dueño de la negociación, lo cual hará que el movimiento sindical tenga el poder necesario para equiparar la cancha y los empresarios respeten a los trabajadores. Por este motivo, la CUT realizó una gran marcha nacional el día 4 de septiembre, exigiendo reformas laborales ahora. La CTF, como siempre, participó activamente en esta movilización, con sus lienzos, banderas y motosierras. Hemos avanzado orgullosos por la senda del sindicalismo de clase, comprometidos con los trabajadores y la gente más humilde, pero aún tenemos muchos desafíos como organización, entre ellos terminar nuestra sede en la ciudad de Coronel, que se transformará en un motor de progreso para los trabajadores y sus familias. Desde allí surgirán los futuros cuadros sindicales que están llamados a escribir las nuevas páginas de esta historia, que hasta ahora ha estado plasmada de sacrificios, pero que promete un futuro lleno de esplendor, donde los trabajadores tengan el sitial que les corresponde en nuestra sociedad. Conmemorando en Concepción la refundación de la Central Unitaria de Trabajadores, heredera de todas las luchas del sindicalismo, y desde acá un tremendo y afectuoso saludo, y por eso hago el reconocimiento a la Confederación de Trabajadores Forestales, la CTF, que han sido un gran puntal en las tareas de la CUT, nos han entregado tremendos dirigentes a la labor sindical, nos han aportado una enormidad, por cierto que además tienen el privilegio de estar en una zona estratégica para el desarrollo del país, y por eso un tremendo reconocimiento y también un llamado a que sigamos siendo actores constructores del futuro que se inicia. Hoy, como ayer y como siempre, continuaremos luchando con el objetivo claro de lograr para nuestro pueblo un Chile más justo y digno. ¡Viva la CTF! ¡Vivan los trabajadores forestales! La lucha continúa.